Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle a la señora presidenta de esta honorable Cámara, presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Agradecerle también a las senadoras y a los senadores que están acompañando la sesión, esta sesión informativa, esta sesión que da cumplimiento al artículo 101 de la Constitución Nacional, que es ni más ni menos que el informe de la marcha de gestión desde la Jefatura de Gabinete de la marcha de gestión del Gobierno Nacional. Es para nosotros muy importante destacar que el 1 de abril la Jefatura de Gabinete se puso a disposición de esta Cámara para brindar su informe, que producto de la pandemia se hacía muy dificultoso, obviamente, llevar adelante una sesión y que, sin embargo, a partir del trabajo de esta honorable Cámara, del trabajo de las autoridades, se pudo poner en funcionamiento rápidamente la tarea legislativa y rápidamente entonces podemos estar el día de hoy dando cumplimiento a este mandato constitucional. También es importante agradecer, en nombre del presidente Alberto Fernández, a esta Cámara, que ha sido ámbito de diálogo, de discusiones, pero también y fundamentalmente de búsqueda de acuerdos. Esta Cámara ha dado tratamiento a todas las iniciativas que desde el Gobierno Nacional, desde la Administración Central, se ha enviado. Para nosotros es fundamental rescatar el diálogo democrático que se ha dado en esta casa y fundamentalmente el marco de acuerdos que se han tenido para avanzar en políticas públicas que han sido necesarias y prioritarias para darle cumplimiento a las necesidades que iba teniendo nuestro pueblo, las necesidades que iba teniendo la sociedad argentina, sobre todo mientras transitaba la pandemia. Los decretos de necesidad de urgencia que se han enviado a la comisión, a la bicameral que tiene sede aquí en el Senado de la Nación, también ha dado cumplimiento aparte de una norma constitucional y democrática que es que esos decretos tengan la aprobación. Y esto ha sucedido también en esta gestión. Por eso el presidente de la Nación también hace extensivo este agradecimiento a la Cámara y a sus autoridades. Como decimos, nuestro país se enriquece con la diversidad de voces. Por eso los ámbitos legislativos, esta casa, este lugar de la democracia es central en su funcionamiento, un funcionamiento que jamás se ha cortado, pero que claramente el día de hoy podemos nosotros darle cumplimiento a los mandatos constitucionales. Para nosotros es importante que no se declame solamente la validez de los ámbitos democráticos, que no se valide solamente una mirada declamativa sobre la valoración de la democracia y sus prácticas. Para nosotros es central que exista un diálogo democrático entre los distintos poderes, las distintas áreas de gobierno. En este caso nosotros podemos dar cuenta de que ha habido en este tiempo más sesiones que durante el año pasado, que ha habido en este tiempo 65 presentaciones de funcionarios nacionales en ambas cámaras, que ha habido en este tiempo 2 reuniones de alto nivel político del presidente de la Nación con los jefes de bancadas, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Para nosotros es importante que la palabra democracia no quede solamente en palabras, sino que también se refleje en hechos que son el diálogo democrático y que son la búsqueda sincera de escuchar la multiplicidad de voces. Nosotros nos habíamos comprometido durante la campaña, y así lo hizo el presidente cuando asumió, que no íbamos a
hablar de pesadas herencias, que no íbamos a buscar excusas, sino que íbamos a trabajar por una Argentina que padecía y por una Argentina que necesitaba respuestas de la política. Sin embargo, es importante destacar un punto que es el parámetro con el que uno puede evaluar el camino de gestión. Ese punto de partida de esta construcción social no puede ser otro que el reconocimiento exacto en el lugar donde nos encontramos. Estas fueron palabras de Néstor Kirchner y estas fueron palabras que emuló también nuestro presidente el 1 de marzo cuando abrió la Asamblea Legislativa. Para nosotros es importante reconocer cuál era el punto de partida, dónde nos encontrábamos cuando iniciamos la gestión allá en el 10 de diciembre. En ese momento la inflación llegó a trepar a 53,8%. La deuda pública pasó a representar el 90% del PIB. Esa escalada de sobreendeudamiento en 4 años es parte de los problemas que hoy aquejan a todos los argentinos y argentinas. La desocupación se había agravado y había llegado a 9,8%. 230.000 puestos de trabajo privado se perdieron durante esos 4 años, durante el 2015 y el 2019. 230.000 puestos de trabajo privado. 25.000 pymes cerraron durante esos 4 años. La pobreza, que había sido parte de una promesa de campaña, lejos de descender, aumentó a lugares insostenibles, a lugares inaceptables. La pobreza aumentó al 35% de los argentinos y argentinas. Y también alcanzó al 52% de los jóvenes, niños y niñas menores de 14 años. 52%. El 60% de las obras públicas estaban paralizadas en Argentina. 33.000 millones de pesos estaban adeudados en las carteras de obra pública que debían ser supuestamente el motor del crecimiento nacional. El aumento de las tarifas de servicios públicos fue parte también de grandes debates que se dieron en estas cámaras y en estos recintos, pero que se padecieron en los hogares de las familias de cualquier índole socioeconómico. Se padeció también en los comercios, se padeció también en aquellos empresarios y empresarias pymes que vieron imposibilitado la tarea de continuar con una actividad productiva. 5 millones de argentinos y argentinas, los más olvidados, los más postergados. 5 millones de argentinos y de argentinas se vieron sobreendeudados, se vieron endeudados con la ANSES, como parte también de una política, de una cosmovisión que significaba un capitalismo especulativo, una alta financiarización de la economía que también derramaba negativamente en las familias argentinas y las impulsaba a generar endeudamiento. 5 millones de argentinos y argentinas se endeudaron con la ANSES. Nuestro país claramente ya estaba en pandemia. Estas nuevas demandas sociales que surgieron durante estos 4 años, nuevas demandas sociales referenciadas en políticas que se exigían a la autoridad nacional y no daba respuestas, políticas que se exigían que se tengan en cuenta a la hora de generar herramientas del Estado y no se tenían en cuenta. Esas fueron creando nuevas demandas sociales que interpenaban a la política y generaban la necesidad de una representación. Esto con claridad uno lo puede evaluar en los movimientos sociales que hubo durante estos 4 años, donde el movimiento de mujeres fue un movimiento que existía, pero que irrumpió con otra fuerza, reclamando paridad, reclamando otro trato, reclamando menos violencia y menos muertes, reclamando política pública y representación política. También las familias, los empresarios, pymes, comerciantes desahuciados
por el avance de la política de especulación financiera y por el avance de una política tarifaria que los dejaba a todos al borde de la quiebra. Eso también fue parte de esos 4 años. Esa trama fue cambiando las prioridades en Argentina. Esa trama fue exigiéndole a la política que dé cuenta. Y ahí fue cuando nuestro frente político empezó a cobrar volumen, cuando nuestro frente político encontró en una decisión estratégica de nuestros dirigentes, pero por sobre todas las cosas, decisión estratégica de nuestra vicepresidenta y una ejecución táctica de nuestro presidente. La decisión estratégica de avanzar en un frente más amplio y la ejecución táctica de conseguir y consolidar una unidad política que representara a los argentinos y argentinas que estaban reclamándole a la dirigencia opositora que se una para derrotar un gobierno de hambre y miseria. Así fue que durante el proceso electoral del año pasado se fue consolidando este frente electoral y hoy es un frente político vigoroso. Así fue que durante el año pasado se suscitaron las elecciones primarias, donde obtuvimos un resultado contundente, y las elecciones generales, donde volvimos a obtener un resultado contundente, y donde también vivimos un momento clave en nuestro país, que nos debe llenar de orgullo a todos, a toda la dirigencia política, independientemente de los colores partidarios. Hubo una nueva transición democrática en paz. La Argentina dio un mensaje en un momento donde la región estaba teniendo muchas incertidumbres sobre sus instituciones democráticas. La Argentina dio muestra de su calidad institucional, dio muestra de su calidad democrática y dio muestra de que su gente, nuestra gente, nosotros, somos parte de una dirigencia política que apoya y acompaña a las instituciones democráticas. Y que aquella frase que enarboló el presidente Raúl Alfonsín luego de la última dictadura cívico-militar, la más sangrienta de todas, cuando enarboló el nunca más, se hizo carne en todos nosotros y al día de hoy sigue siendo un legado a fuego, porque el nunca más sigue siendo nunca más. En Argentina, hoy las instituciones democráticas sí están fortalecidas, las instituciones democráticas sí funcionan. A pesar de que a veces existen agoreros de la desgracia, pero que por suerte se siguen equivocando y eso nunca llega. Esos cambios de prioridades que se fueron dando durante la elección del año pasado, pero por sobre todas las cosas durante estos 4 años, le exigió al nuevo gobierno, a nuestro gobierno, el 10 de diciembre, hacerse cargo de las demandas que surgían de parte de la sociedad. Quizás la más importante, o una de las más importantes, haya sido el cambio de rumbo. El cambio de rumbo de un esquema formado y direccionado hacia la especulación financiera, hacia un esquema que empiece a valorizar la producción y el trabajo argentino. Nosotros también somos partícipes y partes fundantes de la Argentina que gritó en esas urnas, que se hizo oír en la plaza allá el 10 de diciembre y que acompaña al día de hoy no a un gobierno, sino acompaña a un tipo de política, que es que el Estado debe servir a todos, que el Estado debe servir a los más humildes para luego llegar a todos, que nosotros lo que queremos es una Argentina para todos y no una Argentina para unos pocos. Ese fue un mensaje que caló y que es parte del cambio de prioridades que nosotros hemos hecho a partir del 10 de diciembre. Necesitábamos herramientas, eso sí. Teníamos la hoja de ruta, que suele ser la hoja de ruta de gestión, que suele ser un presupuesto, que es el presupuesto. Cuando uno diseña un presupuesto, diseña
la hoja de ruta que tiene que llevar adelante, donde pone necesariamente estas prioridades de las que hablábamos, les pone números, les pone políticas, diseña las herramientas para llevar a cabo esos objetivos. Nosotros, cuando asumimos, había un proyecto de decreto, había un proyecto de presupuesto. Ese proyecto de presupuesto, en un momento donde la Argentina estaba transitando estos números con los que nosotros asumimos, eran claramente ficticios. Era un presupuesto que no contaba con herramientas reales, de análisis reales de la situación fiscal del país. Tenía todas las metas sobrevaloradas, tenía todas las metas sobrepasadas, tenía todas las metas no solo fiscales, sino también de actividad económica que no reflejaban ni siquiera en ese momento la realidad. Era un proyecto de presupuesto que era inaceptable para nosotros. No reflejaba no solo las prioridades que nosotros queríamos imponer, sino que también estaba deshilachado por básicamente este proceso de hiperendeudamiento que había tenido la Argentina y que tenía las fechas de vencimiento, todos los vencimientos los tenía dispuestos en fechas muy cortas. Se habían reperfilado deudas, se habían pateado deudas, se había avanzado en una bola financiera que en ningún lado decía cómo se iba a financiar y cómo se iba a salir adelante. Por eso tuvimos que avanzar en una arquitectura distinta. Esa arquitectura, la arquitectura del gobierno anterior, la arquitectura del macrismo, una arquitectura legal y normativa que direccionaba la política pública hacia la especulación y hacia la alta financiarización de la economía. Para nosotros era importante torcer esa voluntad, la voluntad política del gobierno anterior, que lo único que había producido era más pobreza y más miseria. Teníamos que torcer, entonces, esa voluntad y lo teníamos que hacer con herramientas. Y la primera herramienta que tuvimos, concreta, clara, que fijó nuevas prioridades, que fijó nuevos horizontes, fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Esa ley que se trató aquí, en esta Cámara, que se trató también en diputados y que tuvo aprobación, que tuvo discusiones, claramente, pero que fue aprobada finalmente. Esa ley para nosotros fue central porque pudimos, a partir de esa ley, empezar a diseñar una arquitectura institucional que le permita a la Argentina empezar a parar la caída que parecía imposible, una caída que parecía no tener fin. La pudimos empezar a parar a partir de esa ley. Esa ley clarificó, aparte, la emergencia en materia sanitaria, la emergencia en materia social, en materia alimentaria, y también clarificó la necesidad de un cambio de política financiera y cambiaria que avance con una orientación de baja de tasa y que empiece a generar herramientas y posibilidades para la Argentina productiva que se tenía que poner de pie. A partir del 10 de diciembre, entonces, y con esta ley de solidaridad social y reactivación productiva, nosotros pudimos empezar a diseñar un nuevo mapa del Estado. Ese nuevo mapa del Estado, por ejemplo, reflejaba las prioridades que habíamos cambiado como gobierno, pero que había cambiado el presidente y la vicepresidenta, pero lo habían cambiado por mandato popular, porque el mandato popular había sido que cambien esas prioridades. El nuevo mapa del Estado incorporaba, por ejemplo, un Ministerio de Salud, algo que no estaba. Incorporaba un Ministerio de Salud, incorporaba un Ministerio de Ciencia y Tecnología, incorporaba un Ministerio de Trabajo, incorporaba también parte de la agenda
que era crear el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros. Para nosotros era importante también reactivar y reanudar las actividades relacionadas a la obra pública, a la refacción de viviendas, a la creación de nuevas viviendas como dinamizador de la economía. También un Ministerio de Desarrollo Productivo, también un Ministerio de Desarrollo de Ambiente, eran claves para una Argentina que empezaba a tener un panorama y una mirada general e integral, y empezaba a generar políticas para aquellos que se habían expresado con su voto popular, pero para aquellos que quizás no habían acompañado, pero era necesario que la política pública abarque a todos. Entonces se incorporaron todas las demandas. El Plan Argentina contra el Hambre fue un anuncio de campaña, pero fue una realidad a los pocos días de haber asumido. La tarjeta alimentar para 1,5 millones de argentinos y argentinas es hoy un plato de comida saludable en la mesa. 1,5 millones de argentinos y argentinas hoy reciben esa ayuda de parte del Estado Nacional. Los afiliados de PAMI recuperaron los medicamentos esenciales gratuitos. Hoy, 9 de cada 10 afiliados de PAMI reciben al menos un medicamento gratis. Esto representa 3.200 pesos promedio en el bolsillo de los jubilados. Esto representa un 20% del haber mínimo de las jubilaciones. Era parte también de una promesa que cuando habíamos dicho que entre los bancos y los jubilados elegíamos a los jubilados, y así lo fuimos haciendo. Suspendimos los aumentos de tarifas de servicios públicos y de transporte. Dimos un incremento salarial a los trabajadores en relación de dependencia. Instauramos la doble indemnización para cortar el avance que existía en la destrucción de empleo en nuestro país. En cuanto a privilegios, decidimos avanzar en un proyecto que tuvo aprobación en esta Cámara, que fue modificar el régimen jubilatorio para magistrados. También decidimos tomar una medida histórica. El presidente la definió como acabar con los sótanos de la democracia. Intervenimos la Agencia Federal de Inteligencia. Modificamos el artículo 4 de la Ley Nacional de Inteligencia. Cortamos entonces la relación espuria entre las investigaciones judiciales armadas, mediáticas, y los agentes de inteligencia de nuestro país. Derogamos y ratificamos protocolos de seguridad. En cuanto a nuestra soberanía, tomamos 2 elementos centrales, sin querer aburrirlos en el detalle completo, pero fue importante para nuestro país que se haya aprobado por unanimidad la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Esa ley se aprobó por unanimidad. Ese mensaje fue un mensaje en voz alta que se escuchó en el mundo y es al día de hoy parte del reflejo que tenemos para negociar una deuda que fue contraída de forma irresponsable, que es impagable y que se hace profundamente injusta en la espalda de todos los argentinos y argentinas. También restauramos la Secretaría de Malvinas. Vamos a seguir luchando y peleando por la soberanía de nuestras islas. La soberanía también tiene que ver con un desarrollo productivo. Y así fue que avanzamos con el federalismo, avanzamos con herramientas para nuestras pymes, bajando las tasas de interés sensiblemente a lo que era una economía de especulación y vincularla ya e instaurar un tiempo de una economía de la producción y el empleo.
El 3 de marzo tuvimos el primer caso de coronavirus. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud determinó que este virus, el coronavirus, era una pandemia. El 19 de marzo, el presidente de la Nación decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Las herramientas del cuidado siempre estuvieron al frente de nuestro gobierno. Nosotros decidimos una ética del cuidado, decidimos que desde la ética del cuidado y la ética de la solidaridad íbamos a avanzar en el cuidado de la salud y de la integridad de todas nuestras familias, de las familias argentinas, de los argentinos y argentinas. Durante este tiempo aprovechamos para fortalecer nuestro sistema de salud. A partir del 19 de marzo se inició un ciclo que no tiene antecedentes en nuestro país, donde se hicieron 12 hospitales modulares en tiempo récord, donde se fortaleció la infraestructura hospitalaria, donde creamos la unidad de COVID-19 en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y desde esa unidad, nuestros científicos, tantas veces denostados, nuestros científicos desarrollaron algo que no tiene comparación, por lo menos con el resto de la región. Desarrollaron 3 kits de testeo rápido. Desarrollamos también un programa aplicado a una realidad argentina, a nuestros barrios populares. Veíamos que teníamos que tener una política específica para nuestros barrios populares y así lo hicimos. Desde el programa Detectar, un programa de detección temprana y búsqueda de asintomáticos y aislamiento temprano, lo que se hizo fue abordar el trabajo en los barrios populares fundamentalmente. Y así fuimos trabajando en conjunto también con las organizaciones barriales, en conjunto también con las organizaciones del territorio, dando respuesta alimentaria, dando respuesta en higiene y dando respuesta sanitaria. La pandemia y no la cuarentena es la que provocó una crisis de ingresos en las familias argentinas. La pandemia es la que generó los sinsabores económicos que tenemos al día de hoy. ¿Y qué debe hacer un gobierno? Debe escuchar. ¿Qué debe hacer un gobierno que está conectado con esa realidad? Debe generar una política pública. Rápidamente, una vez dictado el aislamiento social preventivo y obligatorio, inmediatamente se dictó de que la ANSES entregara bonos específicos para los jubilados de la mínima. Entregara bonos específicos para los titulares de AUH, de Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Se avanzó también en la ayuda complementaria para aquellos trabajadores de la economía popular. Viendo en el resto del mundo las dificultades que había con respecto al abastecimiento, eran imágenes que nos conmovían, que nos parecían lejanas, hasta que el virus llegó. Y ahí entonces la Secretaría de Comercio dictaminó un listado de precios máximos y entonces cortó la especulación de los precios. Claro que falta, pero esa es la línea es que el Estado Nacional actúe y tenga políticas. También suspendimos los cortes de servicio público, los cortes por impago en los servicios públicos. Congelamos las tarifas de telefonía, de internet y congelamos también hasta septiembre los alquileres, suspendimos los desalojos.
Y creamos una política que a nivel de escala no tiene antecedentes, sobre todo por el tiempo, el corto tiempo en el que se diseñó, que es el ingreso familiar de emergencia. 8.600.000 personas en nuestro país cobraron durante el mes de abril o por el mes de abril 10.000 pesos y hoy actualmente 9 millones de argentinos y argentinas están cobrando este ingreso familiar de emergencia. Esta ayuda económica sin antecedentes también lo que nos dejó es un aprendizaje. Hay una Argentina oculta, hay una Argentina que estaba invisibilizada y que la política pública debe volver a poner en escena, de que la política pública tiene que poder desarrollar herramientas que la abarquen, que la contemplen y que la cobijen. En este tránsito también vimos cómo la economía, nuevamente, la actividad económica, pero nuevamente, producto de la pandemia y no de la cuarentena, producto del coronavirus, como se ve a nivel mundial, y no del cuidado por el coronavirus, es que había sensibles dificultades para poder trabajar, para poder actuar. Así fue que impulsamos desde el Banco Central, en primer lugar, una línea de crédito al 24%, una tasa que no revestía ningún tipo de antecedentes en el mercado en el último tiempo. Avanzamos también en el Fondo de Garantías argentino para garantizar esos créditos y que los bancos no tengan excusa para no prestar los recursos necesarios para que nuestras pymes, nuestros comercios puedan seguir funcionando. Creamos así también la asistencia al trabajo y la producción, el ATP, otro programa de escala sin antecedentes, el Estado Nacional haciéndose cargo del 50% de los salarios del sector privado, donde el 99%, 96% son empresas pymes de menos de 25 trabajadores y donde hoy el 99% son empresas pymes. Allí el Estado Nacional también redujo las contribuciones patronales y el Estado Nacional también ayudó a otro sector de trabajadores independientes, monotributistas, autónomos, desarrollando el crédito a tasa cero. Creó a partir del FONDEP una tasa subsidiada en el 0% y un crédito inmediato para 490.000 personas, entre monotributistas y autónomos. Hoy han accedido a ese crédito y para nosotros es central que la política pública haya tenido esta versatilidad en el marco de una dinámica del aislamiento social preventivo y obligatorio, en el marco de una dinámica del tratamiento de la pandemia, que el Estado Nacional haya tomado las decisiones políticas necesarias para abarcar y abocarse a sostener a las familias y a las empresas que sean necesarias. También la Cancillería argentina actuó con mucha velocidad en repatriar a los varados, a los argentinos y argentinas que estaban en el extranjero. También establecimos y reforzamos la línea 144 por violencia y para nosotros allí también había un eje de trabajo de política pública a partir del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Creamos una plataforma educativa a distancia y repartimos millones de cuadernillos para que nuestros pibes y nuestras pibas puedan seguir estudiando y nuestros docentes puedan seguir educando. La pandemia demuestra también que el rol del Estado es imprescindible, que el Estado es el que te cuida, que el mercado jamás podría haber hecho nada de estas políticas que nosotros estamos enumerando. El coronavirus va a pasar, la pandemia va a pasar en el mundo, va a pasar en la Argentina. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? ¿Cuál va a ser el rol histórico que va a tener
esta dirigencia política. Y ahí es donde hay un libro que todavía no se escribió, donde hay un libro que lo tenemos que escribir entre todos y todas. A pesar de que no haya certezas hacia dónde va a ir el mundo, nosotros vemos que hay un debate profundo sobre una nueva arquitectura institucional a nivel global y una nueva arquitectura institucional para la Argentina. Hay un gran desafío ahí de discusión franca, de discusión democrática. Hay un gran desafío para todos y todas porque hay una Argentina que quedó desnuda, hay una Argentina que quedó visible a los ojos de todos, esa Argentina informal que hoy necesita que desde el Estado se le tienda una mano, que del Estado primero se la observe y luego genere la política pública necesaria para resolver esa problemática. Nosotros solemos decir que nuestros destinos están entrelazados, que acá hay algo que la pandemia también dejó y nos dejó como enseñanza. Acá nadie se salva solo. Acá nadie se salva solo. Hay un debate que nosotros lo ponemos en 3 ejes. Está la posibilidad de generar un nuevo contrato con la ciudadanía. Este nuevo contrato con la ciudadanía tiene que reflejar 3 sostenibilidades. La sostenibilidad económica, para que haya un proyecto productivo de largo aliento. La sostenibilidad social, que ese proyecto productivo de largo aliento genere el empleo necesario y donde la economía sirva al hombre y a la mujer, porque si no, no cumple con su cometido. Sostenibilidad económica, sostenibilidad social, que genere soluciones para las desigualdades, que genere mayores oportunidades, y sostenibilidad ambiental, el cuidado de la casa común. La sostenibilidad ambiental tiene que tener un eje central en la próxima política pública, en los próximos debates de la política. Desestimar cualquiera de estas 3 sostenibilidades generaría una falta de equilibrio. Ninguna de estas 3 se realiza a sí misma. Estas 3 sostenibilidades son las que tienen que forjar una plataforma de diálogo, de discusión política y por sobre todas las cosas son las que tienen que forjar un debate público, franco, un debate sincero y un debate de ideas y no solamente un debate de conceptos, sino que lo que necesitamos aquí es un debate para ver cuál es el horizonte, definir ese horizonte de crecimiento, definir ese horizonte de desarrollo nacional y fundamentalmente que nos permita, eso sí, definir cuáles van a ser los sectores, las herramientas necesarias para poder desarrollar los mecanismos adecuados para construir una patria libre, justa y soberana, una patria que nos contenga a todos. El mundo ha cambiado, la Argentina va a cambiar. Nosotros tenemos que ser parte del debate de ese cambio. A eso estamos encomendados como dirigentes políticos, a eso estamos encomendados como hombres y mujeres de la política. Por convicción, por formación académica y hasta por afecto familiar, creo en la política, creo en la participación política. Creo que la política le hace bien a la democracia, creo que la participación política es ese combustible que necesita la democracia y que necesita o que enriquece las libertades. Yo creo profundamente que si no hay disensos, la democracia está incompleta, pero si no hay justicia social, la democracia es impotente. Creo también que las diferencias de opinión no pueden expresarse con términos de odio, mucho menos con adjetivaciones de enfermedades
como cáncer. Ese tipo de adjetivaciones lejos, muy lejos de abrir una posibilidad de diálogo político o de discusión institucional, la clausura. Ese tipo de adjetivaciones obtura el debate y la discusión política. Obtura entonces la posibilidad de enriquecer las herramientas de política pública. Argentina tiene una singularidad. Argentina en la región tiene una singularidad. Argentina siempre le fue mejor cuando generó más derechos, cuando amplió derechos. Argentina siempre le fue mejor cuando amplió las posibilidades de su gente de desarrollarse. En la región, hace muy poco tiempo, en Latinoamérica tuvimos gobiernos que se encargaban de tener una mirada relacionada a esto, entonces 60 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Quizás estas son las cosas que a veces no nos perdonan. Creo que tenemos que buscar las coincidencias. Tenemos que buscar con respeto coincidencias que nos hagan un país más robusto, un país con diálogo democrático, pero sobre todo un país que pueda ser un ámbito de desarrollo familiar, un ámbito de desarrollo personal y un ámbito de desarrollo productivo. Yo no vengo a hablarles ni de la nueva política ni de la vieja política, mucho menos a hablarles de la nueva política y tener las peores prácticas en las oficinas del Estado. Yo no vengo a amonestar a la política. Para mí, la discusión de lo público es central. Para mí, la discusión de si somos o no somos capaces de ampliar derechos es central. El bienestar termina estando anclado allí donde necesitamos que el debate sea fructífero para ampliar más y más derechos para nuestra gente. La pandemia aún no pasó. Tenemos que seguir cuidándonos. El peligro todavía no pasó. Tenemos que anteponer la responsabilidad política por sobre nuestras diferencias. Todavía no pasó el coronavirus, todavía no pasó la pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que tener un mensaje claro hacia nuestra ciudadanía. Esto nos debe poder unir como argentinos y argentinas en un mensaje claro de que tenemos y debemos cuidarnos. Porque así lo están haciendo las familias, si no estaríamos descolocados. Las familias argentinas han demostrado este tiempo que han tenido una responsabilidad individual, que luego se transformó en una responsabilidad colectiva en esta nueva ética del cuidado. Para nosotros es clave que desde la dirigencia política no tergiversemos ese mensaje, no traicionemos esa voluntad de las familias argentinas de cuidar su salud y la de los suyos. La política tiene que tener un mensaje claro, debemos seguir cuidándonos. Esto aún no pasó. Yo soy un convencido de que nadie sobra en este tiempo, de que no hay dirigentes responsables en la Argentina que sobren para la construcción dura que tenemos por delante, independientemente de los partidos políticos, independientemente de las preferencias electorales. Creo que, como dice el presidente, todos y todas debemos servir sin descanso, porque en la Argentina que viene todos y todas somos importantes, porque entre todos y todas vamos a poner a la Argentina de pie. Muchas gracias.